Ahora vamos a ver cómo medir el desfasamiento entre dos señales utilizando el osciloscopio. Para eso tenemos este circuito. Es una fuente de poder sinusoidal de 10 volts pico o 7.07 volts efectivos, una resistencia de 100 ohms y un capacitor. Recuerdan que por las características de los capacitores, la señal de entrada, la corriente que atraviesa el circuito pasa por este capacitor y causa un desfasamiento en la corriente. Quiere decir que la corriente llega retrasada a la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia se ve desfasado con respecto al voltaje a la entrada. Entonces vamos a ver si eso es correcto primero y medir cuánto es ese desfasamiento en este circuito. Para ello vamos a utilizar el osciloscopio. Entonces recuerden que los instrumentos de medición se encuentran en esta barra de componentes a la derecha y vamos por el osciloscopio. Voy a utilizar el osciloscopio Tektronix. Aquí está, ya lo traigo y lo colocamos aquí en el área de trabajo. Para medir el desfasamiento entre dos señales significa que hay que ver las dos señales, compararlas entre sí y a partir de esa comparación obtener ese desfasamiento. Entonces vamos a utilizar dos canales. Uno de los canales es para observar la señal original de entrada y el otro de los canales es para observar la señal en la resistencia. Entonces en un lado vamos a ver el voltaje a la entrada y el otro lo vamos a ver en la resistencia. Entonces vamos a utilizar dos canales. Entonces el primero, aquí recuerden que este osciloscopio tiene 4 canales, 4 voltmetros o 4 medidores de tensión. Entonces conecto el primero, me llevo el cable, voy a conectar al voltaje, voy a medir el voltaje de la fuente de entrada. Aquí está, una de las terminales a la terminal positiva de la fuente de entrada y la otra terminal de ese osciloscopio, recuerden que es el punto común o de tierra de ese osciloscopio, el ground que aparece aquí. Quiere decir que hay que colocar un cable desde este punto a la otra terminal de la fuente. El punto negativo de la fuente también es este nodo, el nodo de referencia. Entonces lo más sencillo es usar un nodo de referencia también y conectarlo directamente al osciloscopio. Bien, pude haber llevado el cable hasta acá, pero me agrada más así. Entonces el canal 1 está midiendo el voltaje de entrada de la fuente. Ahora el canal 2, ¿qué quiero medir en el canal 2? El voltaje en la resistencia. Entonces en las terminales de la resistencia hay que colocar las terminales de ese voltmetro. Entonces primero el 2 es la primer terminal de ese voltmetro y lo llevo a la terminal de la resistencia. Ahí está. Y la otra terminal es un punto común y de hecho ya está conectado. Debe de ser el otro lado de la resistencia y el otro lado de la resistencia, la otra terminal, es esa tierra. Entonces ya está conectado. Entonces en el canal 1 estoy observando o vamos a observar el voltaje de la fuente original y en el canal 2 vamos a observar el voltaje en la resistencia. Abro el osciloscopio, aquí está la carátula, ponemos acá, acomodamos para verlo, prendo el aparato, no hay ninguna señal porque aún no arranca la simulación. Arranco la simulación y veamos. Vean que solamente se ve una señal y no cabe, está muy grande la señal. ¿Por qué? Bueno, se observa aquí la escala, dice el canal 1 tiene la escala de 1 volt por división. Quiere decir que en el eje Y, en el vertical, cada división es de 1 volt. Vean, si este es el 0, aquí aparece el canal 1, esta flecha indica el 0 volts. Entonces si este es el 0, este es 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt y la señal es más grande que eso y efectivamente es una señal de 7 volts efectivos que equivale a 10 volts pico, entonces no cabe. ¿Qué debo de hacer? Cambiar la escala, poner una escala más grande para que quepa la señal dentro de la pantalla. Recuerden que el canal 1 es esta parte, aquí está la entrada, el canal 1.
observen dónde está el cursor, y la perilla arriba de él dice que es volts por división. Es una perilla que cambia la escala en volts por división. Entonces, para cambiarla hay que girarla. Se sostiene con un clic y se empieza a girar. Vean, aquí es donde se ve bien. Está en 5 volts por división. Observen, si este es el 0, me voy a la cresta. Este son 5 volts, 10 volts. Entonces 10 volts pico. Es lo que está a la entrada. Es el canal 1. Ahora el canal 2 no lo estoy viendo. No está activo. Por eso, al prender el osciloscopio solo prendió el canal 1 por omisión. Entonces yo lo voy a prender. Los botones para encendido pues son estos, los que están. El canal 1 dice que es el botón amarillo, el canal 2 el botón azul, el 3, el 4. Entonces prendo el canal 2, oprimo el botón que dice canal 2 y listo, apareció la señal que se encuentra en el canal 2. Y vean, apareció acá en la pantalla, dice canal 2 y viene la escala, dice 1 volt por división. Por eso, bueno, se observa que la señal es más grande que eso, no cabe en la pantalla. Entonces vamos a tener que cambiar la escala del canal 2. ¿Cómo se cambia la escala del canal 2? Pues lo mismo, de la misma manera que del canal 1. Hay una perilla donde va la conexión de esa señal, canal 2. Hay una perilla que dice volts por división, es la que cambia la escala. Le doy un clic, lo sostengo y giro. Ahí está. Vean, una antes, ahí cabe. Bien podría quedarse aquí. Vean que fue una escala de 2 volts por división. Entonces, aunque aparentemente la señal azul, la del canal 2, es más grande, porque se ve más grande que la del canal amarillo, que la señal amarilla, pero la escala es más chica. Entonces, vean, si este es el 0, aquí están los dos encimados. El canal 1 y el canal 2 tienen la misma flecha en el mismo lugar. Entonces, ese es el 0. Vean que el amarillo, me voy a la cresta, dice que son 5 volts por división, son 5, 10, es un pico de 10 volts. Y en cambio, la cresta de la señal azul, este es el 0, estoy abajo de la cresta, vamos a ver cuánto mide, son 2 volts por división, 2, 4, 5, prácticamente 5 volts. Aunque la señal azul se ve más grande en la pantalla, es más pequeña realmente en magnitud. Se nota si pongo la misma escala. Voy a girar, ahí está. Los dos tienen la misma escala, 5 volts por división, y ahí es obvio, ¿verdad? La señal amarilla, la de entrada, es más grande que la que se encuentra en la resistencia. Y suena lógico, porque este voltaje, el voltaje de la fuente, se divide entre los componentes del circuito. Entonces hay un capacitor y una resistencia. Una parte del voltaje se quedó en el capacitor, otra parte se quedó en la resistencia. Entonces en la resistencia pues debe de haber menos voltaje que en la fuente. Y bueno, aquí se observa. Ahora, lo importante aquí es notar el desfasamiento que existe. Esa es la parte relevante. Vean que no están en fase. O sea, mientras que el voltaje de la fuente original, vamos a irnos aquí a la mitad, en el centro de la pantalla, vean, va subiendo. Parte del 0, va del 0 volts y va subiendo hasta alcanzar los 10 volts. Pero en ese mismo instante de tiempo, aquí se ve en el eje, en ese mismo instante de tiempo, la línea azul ya tenía un voltaje. Va subiendo y luego va bajando, mientras que la línea amarilla sigue subiendo. Entonces hay un desfasamiento entre una señal y la otra. Observen que nada más se notan un periodo. Voy a hacer que se vean más periodos para notarlo de una manera más clara. Para ello me voy a la escala del tiempo, aquí donde dice segundos por división. Sostengo la perilla. Quiero ver más periodos en la pantalla. Ahí está, cambié de escala. Lo que se movió fue esto. Ahora son 5 milisegundos por división. Cada cuadrito en el eje X es 5 milisegundos. Está transcurrido 5 milisegundos, 10 milisegundos, 20 milisegundos, 30 milisegundos, 40 milisegundos, 50 milisegundos. Vean que las dos señales son del mismo periodo. Se observa que tienen la misma frecuencia o tienen el mismo periodo, pero están desfasadas. Mientras que uno ya llegó al punto más alto, apenas una de ellas va llegando a ese punto más alto.
entonces están desfasadas. ¿Cómo se mide el desfasamiento? Bueno, es una regla de 3. Para poder medir, lo más sencillo es llevar las crestas hasta arriba. Las dos señales, tener las crestas hasta arriba. Una ya está, pega en una de las líneas, entonces esa cresta ya está. La otra, la azul, está más abajo, entonces lo que voy a hacer es mover su posición en el eje Y para que llevarla más arriba. No es que cambie la señal, simplemente estoy poniendo el dibujo en una parte más arriba. Para eso me voy a ese menú del canal 2, bueno, a la zona del canal 2, y arribita hay una perilla que dice posición y vienen unas flechas que dice arriba y abajo. Entonces, moviendo esta perilla va a subir o bajar el dibujo de esa señal. Veamos, le doy un clic y lo sostengo y lo empiezo a girar y vean que va subiendo la señal. Observen en el extremo izquierdo que el 2 se vino más arriba, o sea, esa flecha me está diciendo me está indicando cuál es el origen del voltaje. Este es el 0, este es el 0, del 0 volts. En vez de estar en la mitad de la pantalla, pues lo subí un cuadro, ¿no? Porque fue todo lo que era necesario subir, un cuadro. Entonces este es el 0, pero no importaba en realidad que fuera el 0, ¿no? Lo que me importaba era llevar las crestas a la parte superior. Esa era toda la razón de hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero ver las dos crestas en la misma línea. ¿Para qué? Vamos a hacer una regla de 3. Vean. La línea amarilla es la señal de entrada. Digamos que esa es la señal original, es la referencia propiamente. Quiero llevarla a este cruce, a un cruce de ejes. Para eso me voy a posición. Aquí viene la perilla, dice posición, y vienen unas flechas que indican hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces la voy a mover en el eje X. Le doy un clic, la sostengo y empiezo a moverla. Ahí está. Vean, lo que hice fue llevar la línea amarilla, la señal de entrada original, a un cruce. Entonces ahí ya lo tengo. Ese es mi cero de referencia. Ahorita no me interesan los tiempos. Se puede hacer con tiempos, pero no es relevante. Lo que quiero es obtener una regla de 3 simplemente. Vean, de cresta a cresta de la línea amarilla hay un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 3.4, aproximadamente 3.4 cuadros. Entonces de cresta a cresta es 1, 2, 3.4, aproximadamente 3.4 cuadros. Y sabemos que de cresta a cresta una señal sinusoidal transcurrió 360 grados. Han pasado de esa señal 360 grados. Entonces sí, 1, 2, 3, 3.4 cuadros son 360 grados. Vean la diferencia entre la cresta del amarillo y la cresta del azul. Es aproximadamente medio cuadro. Entonces es una regla de 3. Si 1, 2, 3.4 cuadros son 360 grados, medio cuadro, ¿cuántos grados son? Y con esa regla de 3 podemos obtener el desfasamiento entre una señal y la otra. Hay desfasamientos que son adelantos o que son atrasos. O sea, si una señal llega primero que otra, pues esa señal está adelantada. Y si llega después, pues está atrasada. Observen que la señal amarilla está aquí en la cresta, cuando la señal azul ya viene bajando. La señal azul está adelantada o está muy atrasada, como uno lo quiera ver. Si se atrasa demasiado, supongamos que se va atrasando 10 grados, 100 grados, 180 grados, y sigue atrasándose 200 grados, 260 grados, 300 grados, y se atrasa 360 grados, ¿cómo veríamos la señal? Pues las veríamos en fase. Entonces se atrasó tanto
que acabo estando en fase. Entonces el desfasamiento, que a veces se dice que está adelantado o atrasado, es un concepto muy relativo realmente. Siendo estrictos, entonces podríamos decir que aquí en estas dos señales, donde se observa que hay 1, 2, 3.4 cuadros, equivale a 360 grados, medio cuadro equivale a 52.9 grados de desfasamiento. Bueno, hasta aquí este video.